All day, all day. Muy buenos días. En esta nuestra cuarta sesión de aprendizaje de nuestro diplomado de negociación de conflictos socioambientales abordaremos el tema interacciones y niveles en los conflictos socioambientales. Para el desarrollo de la presente exposición, vamos a empezar por desagregar cuáles son los diferentes tipos de conflictos socioambientales. En este sentido, diremos que pueden ser conflictos por datos o información, conflictos de intereses, conflictos por relaciones difíciles, conflictos por puntos estructurales y finalmente conflictos valorativos. En relación a los conflictos por datos o información, diremos que dentro de sus consideraciones para el manejo de tales tipos de conflictos es necesario considerar la necesidad de lograr un acuerdo sobre las necesidades de información. En segundo lugar, acordar la manera en que la información puede ser obtenida y verificada. En tercer término, acordar los criterios para evaluar o interpretar la información. En cuarto lugar, tercero, puede mejorar la comunicación y finalmente animar una toma de decisiones transparente. Bajo estas premisas es como se plantean aquellos conflictos por datos o información que van a tener sus repercusiones en el ámbito socioambiental. En lo referente a un segundo tipo de conflictos, aquellos generados por contraposición de intereses, diremos que se trata aquí de considerar ciertos aspectos relevantes como identificar intereses comunes o compartidos, así como establecer las necesidades subyacentes que pueden frecuentemente ser satisfechas de varias maneras, además de la que en un primer momento es obvia. Identificando estas necesidades, se van a poder conciliar intereses contrapuestos, con la finalidad de clarificar si este interés es real o es percibido. En relación a aquellos conflictos por relaciones difíciles, vamos a detallar ciertas consideraciones, como son identificar las dificultades específicas, animar a las partes a evitar generalizaciones respecto a dificultades de relación de uno o con el otro, así como también ayudar a construir percepciones y soluciones positivas, buscando enfatizar los principios y reglas del juego que pueden ser justas o no, pero que seguirán ambas partes. Finalmente, será imprescindible trabajar para realinear o construir un relacionamiento fomentando el cuidado y buena voluntad por parte de los participantes. Este relacionamiento deberá considerar la empatía y la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Por conflictos, por puntos estructurales, consideraremos, en primer término, ayudar a los grupos vulnerables en sus derechos a entender sus propias percepciones del conflicto propias y las de las otras partes. En segundo término, obtener acuerdos en base a la revisión conjunta de las divergencias específicas. En tercer lugar, ayudar a transformar los conflictos en una fuerza para el cambio social, de modo que las soluciones sean sostenidas en el largo plazo. Con respecto a los conflictos valorativos, es necesario considerar que con frecuencia son el tipo de conflicto más difícil de cambiar. En segundo término, algunos valores humanos diferentes pueden no ser negociables. En tercer lugar, es necesario enfocarse en los intereses o fines compartidos y evitar focalizarse en la resolución de diferentes valores.
Y finalmente requiere una estrategia de largo plazo para construir respeto. En el siguiente cuadro analizaremos cuáles son las fases de la génesis y del ciclo del conflicto sobre la sustentación basada en la explicación de la curva del conflicto socioambiental. Con respecto a un estado latente de conflicto, es decir, un estado oculto o no visible, se generará una fase temprana de conflicto, que es la fase primigenia o la fase de gestación, para a partir de allí generarse un proceso de escalamiento, es decir, de exacerbación de conflicto que llegará a un punto clímax que estamos denominando la crisis, la violencia y la ingobernabilidad. Como consecuencia de la exacerbación del conflicto, se generarán mecanismos y herramientas de diálogo para llegar a un entendimiento y a una negociación eficaz. Esto se conoce también como el proceso de diálogo o de la concertación, que traerá como consecuencia una fase de declive y finalmente una culminación del conflicto. Como ha quedado explicado de manera didáctica, estas fases del conflicto cumplen con una función, cada una de las cuales conlleva a las estrategias y herramientas referidas. En el siguiente cuadro adjunto podemos nosotros visualizar las diferentes fases y niveles que nos van a permitir explicar cómo aumenta el grado de conflictividad medioambiental. Desde un primer nivel, que es el de las discrepancias, y que se va a dar cuando uno no encuentra solución a una problemática en común sobre un tema medioambiental. Eso plantea un segundo nivel, que es la personificación, que se da cuando el antagonismo entre los actores sociales recae en la representatividad del dirigente o líder comunal, hasta llegar a un cuarto nivel, que es el del antagonismo, que se da cuando las partes hacen de su discrepancia cuestiones fundamentales, las cuales no permiten en grado alguno el diálogo. Un cuarto nivel, el de la profundización, se va a establecer cuando ya no hay ningún tipo de negociación ni proceso de diálogo entre los actores sociales en conflicto, para a su vez llegar a un quinto nivel o fase, que es el de la conflictividad, que se va a plantear cuando, fruto del desacuerdo, se toman posturas que busquen imponer posiciones e intereses mediante el empleo de mecanismos antidemocráticos como es el uso de la violencia. Hasta llegar a un sexto nivel, el de la violencia explícita, cuando la situación de tensión pasa a desarrollar momentos de altos grados de conflictividad con el uso de la violencia, inclusive armada, entre los diversos actores sociales, llegando a posturas definidamente radicales, que es el nivel más exacerbado y de mayor clímax en el grado de conflictividad medioambiental. Haciendo una recapitulación, diremos que los motivos de preocupación social o colectiva en los conflictos ambientales refieren a procesos específicos de apropiación o retorno, pero tales intervenciones en el ambiente suelen ocurrir como parte de procesos económicos más amplios inscritos en un modelo o estilo de desarrollo, de manera que para profundizar en la comprensión de la conflictividad ambiental es necesario hacer una lectura estructural de la misma. Ello requiere identificar algo más que el eje de las preocupaciones colectivas y dirigir la mirada a la actividad productiva o institucional más amplia, donde se enmarcan los hechos y actos específicos cuestionados. A esta caracterización de los conflictos se le puede llamar ubicación estructural. A continuación, y sobre la base de la pirámide de radicalización de los conflictos socioambientales, vamos a explicar cuál es el grado de incremento o exacerbación desde la etapa de preconflicto, cuando existe un anuncio previo, cuando se plantea un ultimátum y cuando se gestan manifestaciones en estado latente o notorio. En esta etapa preconflictual
se va a generar un proceso de antagonismos, de enconos y rivalidades que se van a plantear en un nivel de manifestaciones, como son las huelgas de hambre, las concentraciones o vigilias, el bloqueo de carreteras y las marchas y protestas callejeras. Estas manifestaciones vendrían a ser como síntomas de una enfermedad que se puede comparar con, llámese en este caso específico, un resfrío, cuyas connotaciones se van a plantear a modo de confrontaciones. Esto implica, en primer término, el paro de actividades o huelgas, en segundo lugar, la destrucción de bienes públicos y privados, que a su vez van a llegar a manifestaciones que atentan contra la vida y la salud. Esta situación de confrontación, a su vez, va a llegar a un punto de incremento con el enfrentamiento violento, que conlleva a la toma de instalaciones de instituciones y localidades, a las agresiones a personas civiles, policías y militares, al cerco o también a la acción de emboscadas e intersecciones, o en un punto extremo, en un levantamiento armado. Esta situación de enfrentamiento violento, consecuencia de la confrontación de las manifestaciones generadas en la sociedad, va a llegar a un punto clímax, que es la situación de caos, en que se caracteriza por la extrema violencia, por el caos o desorden generalizado, por la anarquía y por una situación de ingobernabilidad, es decir, de falta de construcción de consensos y de acuerdos generales. Con esta explicación vamos a incidir en la situación medioambiental del Perú. Esto conlleva a que los vínculos entre los índices de pobreza en el Perú y el contexto medioambiental del país abogan por una solución conjunta a ambos problemas. La problemática ambiental del Perú se manifiesta en un deterioro del medio y graves riesgos para el equilibrio natural, así como para la economía y la salubridad en las diferentes regiones geográficas que componen el territorio peruano. A su vez, siendo el Perú un productor de materias primas, recursos naturales, minerales, pesqueros y forestales, la degradación medioambiental afecta de manera preocupante a su economía. Por lo tanto, se debe dar una atención particular al tema medioambiental, especialmente a las instituciones que buscan la protección del medio ambiente y prioritariamente a la zona selvática del Perú. Esto a su vez contempla una situación que se va a explicar sobre los hechos acontecidos en los últimos años en el Perú, que ha realizado esfuerzos para afianzar una efectiva gestión del medio ambiente. Entre ellas está la temática legal, con la aprobación de la Ley General del Ambiente. Estas medidas buscan paliar la fragmentación, la centralización y la escasa eficiencia de las autoridades ambientales nacionales que todavía prevalecen. Por otro lado, la protección ambiental debe darse a través de políticas claras, transparentes, eficientes por parte del Estado peruano para que haya una explotación sostenible y racional de los recursos naturales en zonas geográficas determinadas y en un marco de ejecución descentralizada que abarque en forma conjunta la problemática ambiental del Perú. Por otro lado, no solo el Estado, sino también la empresa privada, así como las ONG, deben apoyar a las poblaciones locales para el manejo de sus recursos naturales, así como a la atención de la gestión y calidad de los diversos recursos, como es el agua, las cuencas hidrográficas y la reforestación, los residuos sólidos, la administración de áreas protegidas, así como dar respuesta efectiva a las situaciones de contaminación y deterioro ambiental causadas por actividades económicas, como por ejemplo la minería y la explotación de hidrocarburos. Con esta última explicación tenemos un cuadro general de lo que significa la situación medioambiental del Perú.
Esto se va a reforzar con las anteriores clases expuestas que hemos tratado de sustentar de manera lo más didáctica posible con la finalidad de una aprehensión de los conocimientos vertidos en esta exposición. Mi nombre es Elaine Segarzón, profesor universitario, especialista en temas de gobernabilidad, teoría del conflicto e interculturalidad, invitándolos a nuestra próxima sesión, siempre con la calidad y sobre todo la rigurosidad de los diplomados del Instituto de Responsabilidad Social Minera. Hasta una próxima oportunidad y presto a recibir cualquier interrogante o pregunta que ustedes puedan formular. Hasta una próxima oportunidad.